Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 12 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Robert Wood. Él es economista principal y gerente de Servicio de Riesgo País de América Latina En The Economist. en The Economist, la revista The Economist. Señor Wood, muy buenos días. Por primera vez Nueva York está como la ciudad más cara de los Estados Unidos. Nueva York y Singapur, según la encuesta anual de la Unidad de Inteligencia de The Economist. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se hace este cálculo de cuál es la ciudad más cara del mundo? Good morning, Mr. Wood. Thanks for being with us in Así Amaneció. New York and Singapore are now in the top of the list of the most expensive cities in the world. How do you guys calculate which is the most expensive city? Hola, buenos días. Habla español. Sí, muchísimo gusto. De hecho, viví en Ecuador hace 20 años. No nos habían qué dicho. gusto. Muchísimas gracias. Es más fácil entonces. Bueno, entonces, hacemos un índice 2 veces por año, en marzo y septiembre, cuando tomamos una fotografía de todos los precios. Monitoramos 170 ciudades por todo el mundo, con unos 15 en América Latina. Y básicamente estamos midiendo un número de precios, unos 400 precios, y que es como la inflación, ¿no? Cada país obviamente tiene su propia canasta de precios. Nosotros tenemos lo nuestro, y nos informamos un poco de eso, pero tenemos una gran canasta de precios que medimos. Y lo más importante después, bueno, cómo se va a comparar de un país a otro, ¿no? Para ver cuál es la ciudad más cara. Pues lo comparamos en dólares, ¿no? Que, bueno, obviamente es la moneda mundial. Y en parte lo que vemos este año se refleja las tendencias en el dólar americano. Y obviamente Ecuador, que usa el dólar, también queda afectado por eso. Entonces, un factor principal que explica por qué Nueva York se junta con Singapur como el más caro, la ciudad más cara en el mundo en el septiembre, es el hecho de que el dólar ha sido súper fuerte en los últimos 12 meses por el aumento de las tasas de interés de la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Entonces, eso hace que todas las ciudades de Estados Unidos y Ecuador también tienen un precio, experimentan por ese factor precios más altos relativamente que otras ciudades, por ejemplo, en los países europeos, donde la moneda, el euro, ha sido más débil en comparación al dólar. Esos países que usan el dólar, pues esas ciudades, encuentran un costo de vida más alto. Después eso es un factor, después estamos entrando a la inflación en cada ciudad, ¿no? Muchas veces depende del país, de la economía nacional, pero después también depende de lo que está pasando en una ciudad. Señor Wood, en las ciudades latinoamericanas, ¿cuál es la ciudad de Latinoamérica más cara para vivir? Sí, bueno, es interesante. Este año, en el pasado, las ciudades de Brasil han estado en la vanguardia, digamos, los más caros. Este año, México, la Ciudad de México ha sido, es la ciudad más cara. Y eso se debe a que el performance en América Latina ha dependido en buena parte no solo de la inflación, y vemos que en Ecuador ha sido más bajo relativamente porque se ha podido subsidiar los precios de petróleo, en otros no, y también no ha habido factores de demanda tan fuerte en Ecuador como en países como Brasil, que le dieron más estímulo. En el caso de México, lo que vemos, hay inflación, y al mismo tiempo el peso mexicano ha sido relativamente más fuerte que en otras ciudades en el mundo, y ha quedado al frente en lo que se refiere a América Latina. Y esto se debe porque México, tanto como Brasil,
fueron los primeros a aumentar las tasas de interés el año pasado, y eso fortaleció las monedas de esos países. En cambio, y es muy interesante, si vemos Chile y Colombia, las ciudades en esos países han sufrido porque las monedas han sido, se han depreciado por cuestiones políticas también. La incertidumbre sobre la coyuntura política en ambos países ha impactado las monedas, y eso hace que cuando tú comparas los precios en esta canasta de precios internacionales, si los comparas en dólares, pues esas ciudades ya se hacen más baratas porque la moneda es más barata. Estamos conversando con Robert Wood, él es economista, hablando sobre las ciudades más caras del mundo según la revista The Economist, en el cual él también estuvo involucrado. Ya que estamos en confianza y usted vivió en Ecuador, señor Wood, tengo que preguntarle, ¿cómo ven ustedes Ecuador? Porque nosotros sentimos que cada vez Ecuador es más caro. Ya, bueno, en nuestro índice, la inflación ha sido relativamente más bajo. O sea, los precios locales han sido relativamente más bajos que en otros países de América Latina. Todo el mundo ha sufrido, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y los grandes factores son, pues, los impactos de la pandemia de COVID, cómo ha creado problemas con las cadenas de producción globales, uh-huh. Eso ha aumentado los precios. Y al mismo tiempo, saliendo de la pandemia, muchos países, sobre todo Estados Unidos, le pusieron aceleraron el pedal y eso creó mucha demanda. No uh-huh. En todos los países, pero en ciertos países crearon más demanda. Y bueno, los precios se alteran cuando hay más demanda que oferta de los insumos. Le pregunto algo, ¿los alquileres son parte del índice de cada que ustedes miden? Sí. Forman parte porque obviamente es una parte bastante importante en todas las ciudades, sí. Son unos 400 precios individuales a través de 200 productos y servicios. Entonces, básicamente estamos cubriendo lo más esencial, y poniéndolo para poder compararlo entre las ciudades. El ecuatoriano siente que cuando se va de viaje, por ejemplo, a Colombia, a Argentina, claro, se siente un millonario porque estamos en dólares, pero no podemos atraer turismo de esos países porque para ellos nosotros somos carísimos, sumamente caros. Sí, eso es el tema de cuando un país tiene una moneda relativamente más fuerte que otro. Obviamente hay ventajas en tener un dólar y hay muchos desafíos, sobre todo en lo que es las finanzas públicas. O sea, no puedes no puedes crear dinero cuando se está usando el dólar. Robert, eso hace que... Sí, quería hacer una pregunta por la coyuntura que está viviendo en este momento el Perú. El Perú ha sido una economía, o ha tenido una economía en los últimos años bastante estable, incluso muchas empresas que tenían su base en el Ecuador cerraron operaciones aquí y se emigraron al Perú. ¿Cómo le afecta la actual crisis política a la economía peruana? Sí, bueno, es una gran pregunta porque... Realmente, sí, la crisis no es solo de ayer o de hoy, sino que lo vimos llegando en el EIU, que es la empresa hermana de The Economist donde trabajo, haciendo análisis país. Nosotros veníamos viendo la debilidad del gobierno después de elecciones súper cercanas y un presidente bastante débil con muchísimos cambios en el gabinete, una gobernabilidad bastante debilitada. Mira, yo creo que no es positivo para un país como Perú. El tema es que durante muchos años tenía una estabilidad macroeconómica muy fuerte, instituciones relativamente buenas, Banco Central. Yo creo que estos procesos demoran un tiempo hasta que inversionistas pueden decir, bueno, nos salimos de aquí. Claro, hay las mineras
que tienen que estar ahí por los recursos naturales, ¿no? Ahí están las minas, ahí están los recursos que están buscando y intentan trabajar con una coyuntura política más debilitada, más complicada. Pero empresas que no tienen que estar ahí van a preguntarse, bueno, ¿dónde es un lugar más estable políticamente, instituciones buenas, macroeconomía buena? Yo creo que si no se fortalece las instituciones políticas, el proceso político en Perú puede sí perder inversión extranjera. Entonces no es un desafío de corto plazo, sino de reconstruir por el mediano plazo algo más sólido. Muchas gracias, señor Wood, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias por su tiempo. Robert Wood, economista principal y gerente de Servicio de Riesgo País de América Latina para The Economist, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció.